Bienvenidos a esta serie de vídeos cuyo objetivo es enseñarte las bases de la programación en Arduino. Arduino en Mac tiene un software oficial que no es más que un entorno de desarrollo integrado. Este software viene ya preconfigurado para que cuando se abra un archivo se muestren dos funciones, la función setup y la función loop. La función setup significa función de preparación. Se ejecuta la primera vez cuando se carga el software de Arduino a la placa. Y la función loop es una función que una vez que se ha ejecutado la función setup se va a ir ejecutando de forma infinita, continua. Estas funciones van precedidas de la palabra void, que en inglés significa vacío. Quiere decir que no devuelve esa función ningún valor de retorno. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, esto lo veremos más adelante cuando veamos las funciones. De momento vamos a quedarnos con que Arduino tiene esas dos funciones, setup y loop. Setup se ejecuta una vez al iniciar la placa y loop de forma continua, una vez que se ha ejecutado la función setup. Arduino tiene un monitor serie, es decir, una pantalla donde podemos imprimir datos, valores de sensores o textos que pongamos directamente en el IDE de Arduino. Para poder utilizar ese monitor serie, tenemos que inicializarlo en la variable setup. La clase a la que se llama para poder utilizar ese puerto serie o ese monitor serie sería la palabra serial. Y esa clase, si la acompañamos de un punto, me permite utilizar los procedimientos o las funciones características de la clase. Por ejemplo, begin sería un procedimiento de una función que inicializa en un puerto que le voy a indicar entre paréntesis, que generalmente está en 9600 baudios. Una vez que hayamos introducido dentro de la función setup, es decir, entre las llaves de la función, una instrucción, debemos finalizarla con punto y coma, si no marcaría error. Veamos, Arduino tiene un botón a la izquierda que es para verificar. Si lo pulsamos, nos pide en primer lugar guardar el sketch. Vamos a poner prueba 2. Y al ejecutarse vemos cómo en esta línea marca un error. Si nos vamos a la consola de salida que aparece abajo del todo, aparece en naranja la frase expected y punto y coma before y pone unas llaves, ¿no? Quiere decir que esperaba un punto y coma antes de un cierre de llaves. Bien, antes de este cierre de llaves, esperaba ese punto y coma que no hemos puesto al final de la orden o instrucción serial.begin 9600. Si ahora volvemos a verificar, vemos que el código es correcto. Si quisiéramos imprimir algo en el puerto serial, una sola vez, introduciríamos dentro de la función setup, que se ejecuta al principio, la instrucción utilizando la clase serial y el método println, que imprime lo que haya dentro de esos paréntesis. Si lo que se quiere imprimir es un texto fijo, se pondría entre comillas. Y podríamos incluir el texto se inicializó el puerto serial. Cada vez que inicialicemos el puerto serial en 9600 baudios, le vamos a dar un tiempo para que lo pueda hacer a través de la instrucción delay. Delay es un retardo, una espera, y dentro del paréntesis se introduce el tiempo en milisegundos. Vamos a cargar el código y vamos a abrir el puerto serial. Volvemos a cargar y vemos cómo se imprime el puerto serial.
se ha puesto un texto previo, quizá es porque le hemos dado poco tiempo, le vamos a dar 200 milisegundos, vamos a limpiar la pantalla de salida y vamos a volver a subir el código. Vemos cómo se imprime una sola vez, se inicializó el puerto serial. ¿Qué ocurriría si esta instrucción, en lugar de en el setup, la pongo en la función loop? Si ejecuto, vemos que la instrucción se va imprimiendo de forma continua e indefinida, incluso muy rápido. Si le pongo un delay de 1 segundo, 1000 milisegundos, vemos cómo se va imprimiendo de forma indefinida, pero más lentamente, con un intervalo de 1 segundo entre impresión e impresión. Resumiendo, hemos podido comprobar cómo una instrucción que se ha colocado en la función setup se ejecuta una vez, la primera vez cuando se carga el código, y en cambio, si la colocamos en la función loop, esa instrucción se va a ejecutar de forma infinita. Y esto es todo por este primer capítulo. Nos vemos en el próximo.